Le damos la bienvenida a la doctora Zamorano y a la doctora Grandón. Bueno, la doctora Grandón, hago un pequeño resumen. Ella estudió pregrado en la Universidad de Santiago de Chile. Tiene vasta experiencia también en terapia ventilatoria, perdón, en la Pontificia Universidad Católica. Ha trabajado en varios hospitales a nivel nacional y actualmente está en el Hospital Sotero del Río, que ejerce como anestesióloga en el pabellón central, en maternidad y en ambulatorio, desde abril del año 2019 a la fecha, y pertenece además al equipo de trasplante hepático desde octubre del 2022. Asimismo, la doctora María de los Ángeles Zamorano estudió en la Universidad Andrés Bello y hizo un posgrado en la Universidad del Desarrollo. También ha trabajado en distintas instituciones a nivel nacional y el día de hoy también trabaja en el Hospital Sotero del Río y ejerce como anestesióloga en el pabellón central, en maternidad y en ambulatorio desde el año 2020 a la fecha, y pertenece además también en el equipo de trasplante hepático desde el año 2022, del mes de octubre a la fecha. Les damos la bienvenida a ambas doctoras y agradecemos mucho el tiempo dispuesto para poder hacernos esta presentación del uso de la tecnología del BCM. Doctoras, no sé qué opinan ustedes, pero tal vez es más cómodo que si tienen preguntas que las hagan en el chat y de ahí las vamos hablando al final de la presentación, o si prefieren que las vayan haciendo las preguntas a medida que van avanzando, puede ser también la opción, pero a veces un poquito más desordenado de esa manera. Así que lo Sí, yo dejo ahí creo a criterio. que mejor las vayan escribiendo en el chat y al final contestamos todas las preguntas. Para que no se les olvide, las van escribiendo y al final Buenísimo. contestamos todo. Ya, pues muchas gracias. Les doy el paso a ustedes. Yo me muteo. Ok, Gracias, bienvenidas. gracias. ¿Esto se ve ya? Sí. Ya, bueno, ya nos presentaron a las dos, así que vamos a empezar con la presentación derechamente. Vamos a hablar un poquito para que logren entender el BCM y el examen que se realiza de la fisiología de la coagulación, después de los hemoderivados y otros preparados que se usan para reanimar o en pacientes con sangrado, luego de los principios básicos de trombolastograma, diferencia entre trombolastograma y Rotem, interpretación de pruebas viscoelásticas, técnicas y uso de BCM, que es lo que estamos utilizando hoy en día, y finalmente de ejemplos de BCM, ¿cierto? Para poder cerrar la presentación. Entonces, primero para hablar un poco de la fisiología de la coagulación, necesitamos entender que la coagulación tiene dos fases, ¿cierto? Tiene una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, que es la que vemos acá, a ver, esperen, voy a poner esto No, en aquí el sí, láser. sí, pero ahí sí. Ya. Súper. La hemostasia primaria, que es lo que vemos acá, siempre se va a generar con algún daño endotelial. Este es un vaso sanguíneo, se genera algún tipo de daño en el endotelio, o sea, una injuria vascular, y empieza a haber una adhesión plaquetaria. Las plaquetas empiezan a llegar, como se ve acá, se empiezan a adherir, cambian de forma, ¿cierto? Al cambiar de forma van generando formas de tipo pseudópodo, se degranulan. Al degranularse, liberan un montón de cofactores, por ejemplo, el ADP, el tromboxano, que es un potente vasoconstrictor que nos va a ayudar también a controlar esta hemorragia. Se reclutan más plaquetas y el siguiente paso es la hemostasia secundaria, que es cuando se forma finalmente el tapón de coágulo, que es cuando se genera toda la cascada de coagulación. Todo esto en una base, ¿cierto?, de un daño hacia el colágeno que está en la membrana basal de nuestro endotelio. Acá, como vemos, también lo mismo por la célula endotelial, estas plaquetas que se adhieren con su factor de von Willebrand, proteína 2B3A y distintos elementos que hacen que se vayan adhiriendo entre sí. Y como dato también, les quería mencionar que la cascada de coagulación está descrita desde los años 60. Finalmente, nuestro coágulo, para que se forme, entonces necesitamos este tapón de plaquetas, más toda la cascada de coagulación que les voy a mencionar ahora, y con una estructura de fibrina, que va a ser la estructura fisiológica que va a generar esta adherencia del coágulo. La hemostasia, ya les hablé de la primaria, que eran las plaquetas, ¿cierto? Ahora la secundaria, que es toda esta cascada que se va a gatillar con la que se va a generar este tapón finalmente, tiene una fase de iniciación, amplificación y propagación. Entonces acá vemos el daño del vaso y cómo se van generando las distintas fases para llegar al coágulo. A modo un poco para que, esto lo estoy nombrando para que después vayan entendiendo en relación al BCM o al ROTEM o al tromboelastograma,
todo ese modelo que se hizo y ese dibujo es en relación a los distintos déficits de factores de coagulación o de plaquetas que vamos a ir encontrando en esta cascada. Y en relación a eso es finalmente el algoritmo que se va a poder realizar de cuáles son los hemocomponentes, si es que necesitamos plasma o octaplex, según dónde se está generando el daño en el fondo, cuál es el déficit que tenemos, ¿ya? Entonces acá con nuestra lesión de vaso tenemos la fase inicial que les mencionaba. Va a empezar todo a través del factor tisular, que es un factor que no está en la sangre propiamente tal, sino que está dentro de las células, es almacenado por fibroblastos, miocitos, que una vez que se genera este daño, llegan todas estas células, lo liberan y se une con el factor 7 activado, que es el que va a empezar a iniciar toda esta cascada de coagulación. Junto con distintos factores, como se ve acá, se va a formar la protrombina, que va a generar finalmente la trombina, que es como una proteína especial, que es la que vamos a necesitar generar en grandes cantidades para que se amplifique esta cascada. Ya en esta fase inicial, la trombina se genera en pequeñas cantidades. Después tenemos la amplificación, que viene esta trombina, como les decíamos, ¿cierto? Y con el calcio de la sangre, algunas enzimas, fosfolípidos, se van a activar todos estos factores de coagulación que se ven acá, el 11, 9, 10, 8, que van a hacer que se vayan atrayendo a la superficie del vaso las plaquetas y se vayan amplificando y se vayan adhiriendo las plaquetas a este coágulo. Finalmente, en la fase de propagación, es cuando ya con todos estos factores, el 9 que va a amplificar todo hacia el factor 10, es que se van a generar grandes cantidades de trombina. Estas grandes cantidades de trombina, al final les voy a mostrar cómo se forma este coágulo, pero a través del fibrinógeno que se transporta en fibrina, van a hacer que se transforme en fibrina, perdón, van a hacer este coágulo de fibrina. Y este coágulo de fibrina, para que se mantenga bien adherido y no se desarme rápidamente, va a actuar el factor 13 activado que lo va a mantener firme, ¿ya? Entonces haga un pequeño resumen de esta hemostasia secundaria, ¿cierto? Con esta lesión endotelial, con toda esta liberación, que finalmente lo que queremos es que se generen cantidades grandes de trombina, que con la fibrina más el factor 13 que les dije, finalmente van a formar este coágulo que se va a mantener firme. Acá los que se ven en rojo son algunos factores que son factores anticoagulantes, que son propios de la fisiología, que son para que esta cascada de coagulación no se genere, no se descontrole y se genere un estado protrombótico en los pacientes, ya un mecanismo fisiológico. Respecto a la fibrina, que también tengo que hablarles un poquito de la fibrinolisis, es que, bueno, la plasmina es una enzima que viene desde el plasminógeno. El plasminógeno se convierte en plasmina y la plasmina lo que hace es degradar este coágulo de fibrina, o sea, este coágulo que está firme es degradado por la plasmina en dímero D, que lo podemos medir en sangre. Entonces, acá tenemos un primer componente que es importante, que puede entrar en nuestro algoritmo de interpretación de pruebas viscoelásticas, que es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico lo que hace es que inhibe la degradación del coágulo de fibrina, o sea, permite que el coágulo se mantenga firme por más tiempo y hace que el plasminógeno no se transforme en plasmina y se genere esta degradación de la fibrina, ¿cierto? Vamos a tener distintos factores también acá que van a participar, por ejemplo, los inhibidores como la antiplasmina, que es la que se ve acá, ¿cierto? El factor activador de plasminógeno, pero eso, bueno, es solo para mencionárselos. Después tenemos finalmente la que se conoce como más popular, que es la cascada de coagulación de la vía intrínseca y extrínseca. Esta cascada fue descrita en un laboratorio en relación a los distintos exámenes que se pueden ir midiendo según cascada de coagulación. La vía extrínseca se genera a través de un trauma con este factor tisular que yo les había dicho, que se une con el factor 7 y se gatilla toda esta cascada. Y esto es lo que después vamos a poder medir a través del tiempo de protrombina, que es un examen de sangre que nos mide también cómo está la coagulación. Y la vía intrínseca es la que se va a medir a través del TTPK o tiempo de tromboplastina activada, que también es un examen de sangre que nos sirve para medir cómo está esta coagulación. También podemos medir la protrombina en sangre y el fibrinógeno en sangre. Esto también se los menciono porque después va a ser importante para el hecho de poder generar algún tipo de algoritmo o algo respecto a los resultados del BCM o de Rotem. Después, respecto a algunos hemoderivados que les quiero mencionar, una vez que el paciente está sangrando, por supuesto que hay que aportar, bueno, acá tenemos, si tomamos una muestra de sangre total y la separamos,
vamos a tener que aproximadamente un 55% de esta sangre total es plasma. ¿Y el plasma qué contiene? Contiene albúminas, proteínas y todos los factores de coagulación. No solamente los dependientes de vitamina K, sino que todos. El factor 13, el 8, que es el de hemofilia, el factor 5. Después de este sobrenadante quedan los glóbulos rojos, que es como un 45%, y queda un pequeño porcentaje que se puede extraer para sacar plaquetas también. El crioprecipitado es un hemoderivado o hemocomponente, que es de donde se saca el fibrinógeno, que es el que les mostré acá previamente en esta cascada, ¿cierto? Entonces, el fibrinógeno los podemos sacar a través del crioprecipitado, que igual es un hemoderivado. Ya. Y es importante mencionar que la industria ha tratado de poder suplir entonces el déficit de donantes sanguíneos a través de distintos componentes que son sintéticos. Y uno de ellos tenemos, por ejemplo, Fibriga, que es fibrinógeno liofilizado, que en el setting de trasplante hepático y daño hepático crónico, la verdad es que tiene un nicho bastante importante porque el gran porcentaje de nuestros pacientes cursan con hipo o disfibrinogenemia, ¿ya? El factor 7 recombinante, la verdad es que uso en el nicho de nosotros, intrahospitalario, no contamos con él y no lo usamos. Hay en Estados Unidos y Europa, son pocos los centros que lo siguen usando y esto principalmente porque son más sus efectos adversos reportados, principalmente las trombosis arteriales y trombosis pulmonares, y está indicado principalmente en el paciente con hemofilia con déficit de factor 7. Y los concentrados de complejos proteombínicos, la verdad es que son bastante interesantes porque independiente cuál sea, Beriplex, Octaplex, aportan todos los factores dependientes de vitamina K, que son aquellos sintetizados por el hígado y metabolizados por él mismo, que son el factor 2, 7, 9, 10 y como antifibrinolíticos la proteína C y S. La verdad es que nosotros tenemos una poca experiencia con este producto, principalmente porque la verdad es que no tenemos tanta evidencia en trasplante hepático, pero sí lo hemos utilizado en pacientes que llegan al pabellón con extrema coagulopatía. Vamos a ver algunos ejemplos al final que efectivamente lo hemos tenido que utilizar. Porque ya la verdad es que las transfusiones de hemocomponentes no ha sido lo suficiente para poder controlar el sangrado. Ahora vamos a hablar un poco de los principios básicos de la tromboelastografía. Bueno, ¿qué es la tromboelastografía? Es una herramienta que permite medir las propiedades viscoelásticas de la sangre de una manera dinámica y global. Fue desarrollada en el año 1948 por Harter, sin embargo, permaneció como una herramienta poco utilizada y no fue hasta los años 80 donde el doctor Kahn y sus colaboradores lo utilizaron para el manejo de la coagulopatía durante el trasplante hepático y la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Actualmente la tromboelastografía y el ROTEM están aplicados en múltiples escenarios de la medicina: anestesia obstétrica, paciente politraumatizado, paciente crítico con coagulopatía, trasplante hepático, etc. Ahora, ¿en qué consiste el tromboelastograma? El tromboelastograma es un sistema que cuenta con un alambre de torsión que está conectado a un transductor y a su vez esto está conectado a un pin y este pin está conectado nuevamente a una cubeta. Esta cubeta es la que va a recepcionar la sangre y esta cubeta tiene un activador que es el caolín, que es el mismo activador que utiliza el examen llamado TTPK. Entonces, una vez que la sangre toma contacto con este activador, la cubeta va a empezar a girar y esto va a empezar a cambiar las propiedades de la sangre en la medida que se va a ir formando el coágulo. Y esta formación de coágulo va a generar que se convierta, entonces, que se transduzcan señales eléctricas, que va a generar un output numérico y gráfico que se va a transmitir a un computador. Y la copa va a ir girando durante el tiempo que la muestra va a ir cambiando sus propiedades y se va a detener hasta que el coágulo ya esté deshecho. Algunas diferencias Es entre TEG y ROTEM, perdón, ahí es ROTEM, no ROTEM. El ROTEM es la tromboelastografía rotacional, que es otra versión del tromboelastograma que lo hace mucho más estable. ¿Por qué? Porque aquí no va a venir a girar la cubeta, sino lo que va a venir a girar es el alambre de torsión.
Y este alambre va a estar conectado a un transductor óptico que en la medida que va a ir cambiando las propiedades viscoelásticas de este coágulo, se va a transmitir hacia un detector y del detector hacia a un computador. Ahora, ¿qué es qué es la ventaja de esto? Que se pueden tomar 4 muestras al mismo tiempo y, como vamos a ver más adelante, permite aislar los componentes de la coagulación, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencias básicas tenemos acá entre BCM o trombolastografía? Ahí vamos a ver un poco que BCM funciona un poco distinto a la trombolastografía, pero se categoriza como tal. Y Rotem Delta, y hablamos de la versión Delta porque es la versión que está en el banco de sangre. Rotem Sigma es la versión bedside del paciente y que está disponible en los pabellones de cardiocirugía. Entonces, BCM es bedside, sí, Rotem Delta no. No utiliza reactivo, Rotem Delta sí. El pipeteo acá es manual, en Rotem Delta es automatizado. El movimiento de la copa acá se mueve, en el Rotem es fijo. En el pin acá va a ser fijo, en Rotem va a ser conmovedor, es decir, se mueve. Es sensible a la vibración y este es un gran pero tanto del BCM como de la tombolastografía, porque como bien nos capacitaron a nosotros, el producto, es decir, tiene que estar en una superficie estable. Ante cualquier movimiento se va a alterar la muestra y por supuesto que se va a alterar la interpretación. Y en Rotem Delta es totalmente poco sensible. Ahora, el volumen de muestra, esto es muy importante porque son 0.3 ml, en el Rotem son 3 ml. Y acá me quiero detener un poco porque efectivamente estos dos parámetros son muy importantes, principalmente este en el nicho de nosotros del trasplante hepático. ¿Por qué? Porque BCM no permite detectar si es déficit de fibrinógeno o plaqueta al momento de la formación de esta bala, de este gráfico, y Rotem Delta sí. ¿Por qué? Porque cuenta con reactivos que van a aislar este factor deficitario. Tal como mencionó mi compañera, el déficit de fibrinógeno lo podemos ver a través de FibTem y existe una versión para determinar la función o el conteo plaquetario del Rotem que se llama Rotem Platelet, ¿ya? Y que está disponible en el mercado. Y en el nicho de nosotros, la verdad es que el uso de heparina no es tan relevante, porque en general nosotros no utilizamos heparina, pero sí en cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, donde nosotros no podemos detectar en el BCM, pero en el ROTEM sí, mediante el uso del EPTEM. Oh, se equivocó. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de la interpretación. Esta es una foto, como ustedes saben, de BCM y que si ven es muy similar a lo que nosotros encontramos acá. La verdad es que las pruebas viscoelásticas cuando son procesadas dan una imagen bastante característica en forma de bala, ¿ya? Eso es lo que se conoce siempre y está descrito en la literatura. Ahora, respecto a los parámetros de Rotem y trombolastografía y BCM, BCM utiliza los mismos parámetros de Rotem. Sin embargo, trombolastografía también, solamente que tienen Cambiarse de nombre. otra forma de expresarse, exacto. Entonces, lo primero es el tiempo R o tiempo de coagulación, que es el momento en que la sangre toma contacto con este activador y se logra formar un coágulo pequeño de fibrina cuando la amplitud alcanza 2 milímetros. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de la presencia de factores de coagulación o anticoagulantes y de la presencia de plaquetas. Luego viene este tiempo K o tiempo de formación del coágulo, que principalmente este tiempo nos habla de la presencia o déficit de fibrinógeno hasta que esta amplitud, porque va desde el tiempo R hasta que esta amplitud alcanza 20 milímetros. Luego viene este ángulo alfa, que ¿en qué consiste? En la velocidad de formación de este coágulo y nos habla de la interacción entre plaquetas y fibrinógeno. Y luego tenemos esta amplitud máxima o la máxima formación del coágulo en el ROTEM o en el BCM, que también nos habla de este enlace que se forma entre plaquetas y fibrinógeno, pero con un 80% de colaboración plaquetaria, ¿ya? Y luego tenemos la lisis, que la lisis puede ser a los 30 o a los 45 minutos, que nos habla de la destrucción de este coágulo desde el momento en que, a los 30 minutos, a los 45, desde el momento en que se alcanza la amplitud máxima. Entonces, muy importante
llevar lo que mencionó mi compañera anteriormente de las fases de esta hemostasia hacia la interpretación del ROTEM y la tromboelastografía. Porque la fase de iniciación y amplificación, ¿en qué nos vamos a fijar? En el tiempo de coagulación, en el tiempo de formación del coágulo y en el ángulo alfa. ¿Y de qué nos va a hablar? De factores de coagulación, de la presencia o no de anticoagulantes y de plaquetas. Luego, en la fase de propagación, ¿en qué nos vamos a fijar? En la máxima formación del coágulo o en la amplitud máxima. ¿Y de qué nos va a hablar? Del fibrinógeno, plaquetas y factor 13. El factor 13 es un factor crucial para darle estabilidad a nuestro coágulo, ¿ya? Y la presencia de la fibrinolisis, que la vamos a ver con la lisis del coágulo, que nos va a hablar de la presencia, ausencia de plasmina y algunos otros activadores de plasminógeno. Entonces, en cuanto a las técnicas y usos del BCM, la verdad es que la técnica propiamente tal va a ser una contrapregunta que le vamos a hacer a nosotros, porque nosotros sabemos exacto, nosotros sabemos el funcionamiento de esto y que en realidad es bastante útil, nos ha permitido disminuir bastante el uso de hemocomponentes y guiar la transfusión. Y lo otro es que utiliza un volumen de muestra que es muy pequeño. Y un gran plus que tiene BCM es que lo hace a una temperatura de 37 grados, lo que permite que sea una representación completamente fisiológica de lo que está pasando con la coagulación de este paciente. Como ven, la interpretación es básicamente la misma, utiliza los mismos parámetros de ROTEM y tiene sus valores de referencia que en realidad acá cuando están alterados se marcan en rojito y ahí nosotros podemos saber efectivamente qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Ahora vamos a darle unos ejemplos típicos de trombolastografía. La verdad es que estos ejemplos son bastante antiguos, pero son muy útiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la presencia de anticoagulantes, como les mencioné anteriormente, vamos a tener un tiempo R bastante prolongado, una amplitud máxima y un ángulo alfa disminuido. ¿Y aquí qué podríamos usar? Por ejemplo, en un paciente con hemofilia, la administración de plasma fresco, o si hay anticoagulantes como por ejemplo heparina dando vuelta, podríamos usar protamina. En los pacientes que tienen trombocitopenia o trombocitopatías, y esto es bien importante porque hay pacientes que tienen recuentos plaquetarios normales, pero con disfunción plaquetaria, como por ejemplo los síndromes mieloproliferativos, los pacientes con enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Y acá que los que vemos un R normal, pero un K prolongado, y vemos una amplitud máxima disminuida. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la hiperfibrinolisis, donde efectivamente tenemos un R normal, se alcanza esta amplitud máxima, pero luego vemos que la amplitud va disminuyendo rápidamente y esto es porque hay un sistema fibrinolítico desatado. Luego tenemos el fenómeno de hipercoagulabilidad, ya donde tenemos un tiempo R disminuido con una amplitud máxima y un ángulo alfa totalmente exacerbado. Y en el daño hepático crónico, bueno, vamos a mencionar algunos ejemplos al final de nuestra presentación, pero acá básicamente tenemos dos etapas. La etapa 1, donde está el paciente con su cirrosis compensada, que es el porcentaje menos que nos llega a nosotros en el pabellón, en donde tenemos un tiempo R disminuido y es muy similar a este fenómeno de hipercoagulabilidad. Sin embargo, ¿qué nos encontramos acá? Un estado hiperfibrinolítico. Entonces, ¿qué es lo que debiésemos administrar nosotros aquí, disponible en Chile? Ácido tranexámico. Y este es el paciente que básicamente nos llega a nosotros a pabellón, donde tenemos un R totalmente prolongado, un CAP disminuido, una amplitud máxima disminuida y un ángulo alfa disminuido, ¿ya? Ahora, ¿por qué les mencioné estos ejemplos en daño hepático crónico? Porque la fisiología de la coagulación en el daño hepático crónico cambia. Se alcanza un nuevo estado, ya un steady state, que en realidad esto permite que exista un nuevo balance. ¿Y esto por qué? Porque aumentan los factores sintetizados por el endotelio, principalmente trombomodulina, heparansulfato, el activador tisular de plasminógeno, aumenta también el inhibidor del activador de plasmina y aumenta el factor de von Willebrand. Pero disminuye los factores que son sintetizados en el hígado, disminuye los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Recordad que la vitamina K es un cofactor del 2, 7, 9 y 10, que son cruciales para la coagulación. Disminuye la proteína C y S, la antitrombina, disminuye el plasminógeno, disminuye el inhibidor fibrinolítico de la activación de trombina y disminuye el clearance del factor de von Willebrand. Y acá me quiero detener un poco porque el factor de von Willebrand yo lo nombré 2 veces
Y es súper importante en el daño hepático crónico porque tenemos uno que aumenta y dos que disminuye su clearance. Y en los pacientes con daño hepático crónico se ha reportado hasta un aumento de un 200% de este factor de von Willebrand. Y esto hace que el paciente que con daño hepático crónico que tiene secuestro esplénico de plaquetas, ya cursa con trombocitopenia, hace que estas plaquetas sean rápidamente adheridas al endotelio por esta gran cantidad de factor de von Willebrand. Y esto hace que sea un paciente muy difícil de manejar porque muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen, por ejemplo, trombosis portal, pero que dentro del pabellón se comporta totalmente coagulopático. Bueno, sabemos que es harta información, pero vamos a tratar de verlo un poquito ahora como en la práctica para que vean en el fondo y puedan como sintetizar todo de lo que estábamos hablando. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de BCM y después de esto les voy a mostrar algunos ejemplos de ROTEM para que vean como la principal diferencia que fue cuando ustedes nos presentaron BCM, fueron las principales dudas que nosotros teníamos al respecto de su uso. ¿Cuál era la principal diferencia con ROTEM, que es el gold estándar como prueba viscoelástica en el fondo? Bueno, acá los habíamos puesto separados los tres ejemplos, pero los juntó todo en una la chica que editó el PPT, pero quiero que se focalicen de a uno solamente. Ya estos son ejemplos que hemos usado, que sacamos nosotros del BCM que tenemos. Entonces acá tenemos en rojo el paciente a la entrada a pabellón y en azul después de trasplantarse el hígado y todo. Entonces acá en rojo, como vemos, lo mismo que mencionaba la doctora Zamorano, ¿cierto? Hay un ángulo que está disminuido, hay una amplitud que está disminuida, o sea, es un coágulo que se forma lento, que su firmeza no es tan fuerte y que después se va manteniendo, pero igual se puede degradar un poco más rápido. Después de poner un hígado nuevo, transfundir plasma, crío, todo lo que se requiere, estamos viendo un dibujo de coagulación de BCM, donde vemos que ya el ángulo está normal, ¿cierto? Estos valores que ven acá son los que ya corresponden al de arriba, ¿cierto? No, son los de abajo, perdón, son de aquí. Vamos a tener un ángulo alfa que ya está bien, ¿cierto? Vamos a tener una formación de coágulo que es máxima, que está bien, va a ser un coágulo firme y que no se va a degradar. Acá, en el segundo ejemplo, les queríamos mostrar también que esta como muesca que se ve aquí se genera cuando se está procesando la muestra y hay algún tipo de movimiento. Al comienzo no sabíamos qué era, pero después nos dimos cuenta que cada vez que alguien movía la mesa o algo, se generaba este como desnivel que se ve, ¿ya? Entonces acá también vemos lo mismo, pues el primero que tomamos, que era el de abajo, el de azul, se ve que tiene el CT es clotting time, que es tiempo de coagulación que está prolongado. Esto que nos dice que el paciente requería plasma. Después tenemos un ángulo alfa con una amplitud máxima que está disminuida. ¿Eso qué quiere decir? Que podría ser que le falten plaquetas o fibrinógeno que son crioprecipitados. Y finalmente, acá no se degrada más rápido el coágulo, no hay hiperfibrinolisis por lo que se ve por lo menos en este dibujo. El rojo, que es el que viene a continuación, es el post-trasplante, en que en general corrigió un poco el ángulo y corrigió también la amplitud máxima, ¿cierto? En el tercer ejemplo, lo mismo, partimos con un CT que está prolongado, tenemos un ángulo disminuido, tenemos una formación máxima de coágulo que está disminuida, entonces decimos, se forma, no es tan firme, ¿qué pasa? ¿Faltan plaquetas o falta fibrinógeno? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo podemos saber cuál de los dos falta en este ejemplo? Tenemos que tomar una muestra de sangre con un hemograma que nos muestra las plaquetas y con un fibrinógeno en sangre que se puede medir. El problema del fibrinógeno es que también es una proteína reactiva, entonces no solamente se altera por la síntesis hepática, ya también tiene otro tipo de alteraciones. El ROTEM, que como les explico por qué les hablamos de ROTEM, es porque es el gold estándar de pruebas viscoelásticas. Vamos a partir con este ejemplo, que es el primero. EXTEM son las 4 mediciones que les mencionaba la doctora que se miden inicialmente, que es el EXTEM de vía extrínseca, INTEM de vía intrínseca, FIBTEM de fibrinógeno y EPTEM de heparina. Entonces, tenemos acá un EXTEM que tiene un CT que está normal, se forma con un ángulo alfa un poco disminuido y con una formación máxima de coágulo también disminuida. Y después, como ven, este coágulo se forma, pero después decae, se va desarmando, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que hay hiperfibrinolisis, que se forma el coágulo con fibrina y plaquetas, pero el coágulo de fibrina se degrada rápidamente. La forma de prevenir esto es con ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico.
Acá la diferencia, la gran diferencia de Rotem con BCM y tromboelastograma, que nosotros miramos esto y decimos, ok, acá faltan plaquetas o falta fibrinógeno. Y nos vamos al FIBTEM. El FIBTEM lo que hace es sacar las plaquetas de la ecuación completamente y nos deja el fibrinógeno como factor de coagulación. Este fibrinógeno debería ser un intermedio entre esto y esto, pero está completamente plano. Entonces, ya que sacamos las plaquetas de la ecuación, sabemos que el fibrinógeno está sí o sí disminuido, porque el A10, que es el valor que viene acá, tiene que ser mayor a 10 y está en 0. Entonces acá sí o sí tenemos que aportar crioprecipitado y tenemos que aportar tranexámico. En el segundo ejemplo, vemos que el ángulo está mejor, pero no se puede apreciar a simple vista, pero por valores nosotros podríamos mirar que el ángulo estaba levemente disminuido. Entonces, ¿qué hicimos? También nos fuimos a ver el FIBTEM para ver si eran fibrinógenos o plaquetas lo que faltaba. Y acá este FIBTEM me dice que el A10 es de 4 milímetros. Eso yo lo quiero llevar a 10. Y la única forma de llevarlo a 10 es aportando fibrinógeno o crioprecipitado, que es el hemoderivado que aporta fibrinógeno. Este era un paciente con una falla hepática fulminante, donde apareció todo incoagulable, ¿ya? En el BCM tuvimos un paciente así, pero no le sacamos la foto, que aparece lo mismo. Aparece una raya completamente plana, que quiere decir que es incoagulable, o sea, falta literal de todo. Y este es el clásico ejemplo de un paciente hipercoagulable, que era un daño hepático con cirrosis que venía de su casa. Entonces está el CT disminuido, tenemos un gran ángulo, una gran amplitud, no se degrada rápidamente el coágulo, nos vamos a la 10 y ya no está solo mayor a 10, sino que está en 25, y con los otros también, pues está todo muy amplificado. Ya. Entonces, como conclusiones, las pruebas viscoelásticas han sido de gran utilidad para el ahorro de hemoderivados y guiar la transfusión en múltiples escenarios clínicos. Rotem, sin duda, es la prueba viscoelástica con mayor validad a nivel mundial. Sin embargo, su alto costo conlleva problemas de disponibilidad. El BCM es una herramienta muy práctica y útil, sin embargo, en el escenario de trasplante hepático cuenta con algunas limitaciones, como se las mencionamos anteriormente. Y en el futuro, la verdad es que nosotros y todos apuntamos a crear algoritmos de manejo. Y Que aquí les quería mencionar también que en el fondo, ¿cuál es la utilidad de BCM? Que fueron las fotos que les puse acá, que es un examen que tú puedes hacer a pie de cama, ya, porque el ROTEM es un examen que tiene que estar en el laboratorio con un tecnólogo médico que tiene que pipetear y analizar las muestras. El BCM tú lo puedes analizar a pie de cama en la UCI, en el servicio de maternidad por hemorragia obstétrica, en algún politraumatizado en el servicio de urgencia, pabellón de cardiocirugía, pabellón de trasplante hepático, y la gran utilidad, que es donde más está demostrado, es en niños, ¿ya? En niños conectados a ECMO o a cardiocirugía. ¿Por qué? Porque el muestreo es de 0,3 ml versus 3 ml, y para un niño que tiene una volemia de, no sé, 100 ml, sacarle 3 ml es muy distinto que sacarle 0,3. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero el BCM la gran ventaja que tiene es que es a pie de cama, usa una muestra muy pequeña y es muy fácil de utilizar y lo puede hacer cada uno, no necesitamos una gran capacitación para aprender para aprender a usarlo. Bueno, acá pusimos finalmente una foto de todo el equipo de trasplante hepático que trabaja en el Sotero del Río, que todo esto claramente es un trabajo en equipo para que todo se pueda lograr. eso, ahí estamos atentos a sus preguntas. Esta información. Gracias, doctora Grandoni, doctora Zamorano. Creo que fue muy dinámica y entendible la presentación, los ejemplos, sobre todo con los TEC y con los ROTEM, creo que son muy decidores. Claramente las tecnologías Point of Care siempre presentan pros y contras, y en este caso el tema del pequeño volumen de muestras, sobre todo en niños, es algo muy beneficioso, y sobre todo que está a los pies del paciente y que puede ser utilizado casi que a la disposición que tienen ustedes. No sé si el equipo Alatella tiene preguntas, acotaciones, observaciones que quieran hacer aquí, aprovechando que están las doctoras que nos cedieron un ratito de su día. Aprovechemos. Yo tengo una consulta. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Claudia, no sé si me Hola escuchan bien. Claudita, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también. Doctora, más que una pregunta es, bueno, después del tiempo que usted lleva usando el equipo, ¿qué cree usted que sería la principal mejora que tiene que tener el equipo como para
que preste realmente una utilidad al contexto clínico en lo que lo ocupan ustedes. La principal Sí, mejora. sí, Lo que pasa es que, Sí, mira, te quiero responder primero con una contrapregunta, eso. ya. que nosotros les queríamos preguntar, pucha, a ver, es que quiero mostrar una diapositiva, que queremos preguntarle como, no sé si alguno de ustedes maneja cuál es el real método de análisis de sangre que se realiza en el BCM, porque el de Rotem y el de tromboelastograma está descrito. ¿Cómo comparto Acá. pantalla? Es trombolastografía estándar modificada. Ya, porque acá, claro, nosotros decíamos cómo se procesa esta muestra con tan poquito ml, no hay nada que rote o que gire, sino que en el fondo es en relación a una formación de coágulo entre dos placas. Claro, es mecánico. Es entre Es la mecánico, formación de ya. las dos placas y con el movimiento de los brazos y se va generando la resistencia a medida que se forma el coágulo. Mira, no sé si pudiera existir algún método, porque en el ROTEM lo más importante que te decía yo es la diferencia, es este FIPTEM que te muestra. Ya, Y nosotros no hablamos del EPTEM en ROTEM, pero porque en nuestro target no lo usamos. Exacto. Pero el EPTEM lo que hace, que es este de acá, es que cuando tienes un paciente que está sangrando y tú sospechas que es por heparina, te saca de la ecuación la heparina y te muestra si a pesar de no tener heparina, tiene otros déficits. Exacto. Por ejemplo, acá, si el paciente hubiera estado sangrando por heparina, en este EPTEN me saca de la ecuación la heparina y me muestra que igual tiene un ángulo disminuido, que igual, o sea, a pesar del uso de heparina, igual yo tenía que corregir otras cosas. Si este paciente hubiera estado sangrando y le hacemos un EPTEN, al sacar la heparina de la ecuación, esto hubiera estado normal, o sea, sabemos que no es por heparina. O sea, ¿a qué voy con esto? Que si hubiese alguna fórmula de agregar en la ecuación un segundo dibujo para diferenciar entre fibrinógeno y plaquetas, sería como Lo ideal. ideal, Sí. claro. Porque la heparina en general tú tienes por último el antecedente Claro. de que se está usando no heparina y tienes el antídoto, que es la protamina. Pero con los críos y las plaquetas pasa que tienes que sí o sí tomar un examen de sangre, un hemograma, donde pidas un análisis de plaqueta y un fibrinógeno en sangre, por lo menos en nuestro hospital, se procesa en el banco de sangre solamente en horario hábil, entre 8 y 3 de la tarde, que claramente los trasplantes no son a esa hora. Entonces, si se pudiera agregar, porque acá el FIPTEM lo que hace es que te saca de la ecuación las plaquetas y te deja solamente el fibrinógeno en la ecuación. Lo Entonces, aísla. claro, si bien alguna forma como de aislarlo y de poder saber en el fondo que nuestro déficit es plaqueta o fibrinógeno, esa es nuestra principal como pero, Exacto. ¿cierto? Sobre todo porque, como lo ya. mencionamos anteriormente, el 100% de nuestros pacientes cursan con trombocitopenia e hipofibrinogenia. Entonces, tratar de guiar un poco la transfusión hacia las plaquetas o hacia el fibrinógeno, esa ha sido nuestra principal disyuntiva. Ya, perfecto. Y lo otro, doctora, ¿tienen algún gráfico o les ha pasado que les haya tocado un gráfico que definitivamente no sepan interpretar, pero gráficos BCM, no solo como de trombolastografía o metría en general, sino que algo que haya aparecido en el BCM? Yo ¿O diría ha que no. sido en general muy similar? No, han No. sido, la verdad es Ah, que lo que ya, pasa es que en general nos llegan pacientes, el 80% son pacientes graves y el 20% son pacientes de la casa y ya con la poca experiencia que tenemos con BCM, porque llevamos poquito recién, nos hemos ido familiarizando un poco con este gráfico, ya sea del paciente de UCI o del paciente de la casa. Entonces ya más o menos sabemos cómo guiar un poco la transfusión en esos pacientes. ya, ya, eso. Muchas gracias, doctora. Esas son las que tengo yo por mi lado. No sé si los chiquillos, los representantes tendrán más dudas por su parte. Los representantes tendrán más dudas por su parte. Yo tengo un par de preguntas. Hola, ¿Sí? doctora, buenas tardes. Hola, Siempre es Fran. un Sí. agrado verla. Hola, Fran. En primera instancia, les quería agradecer por esta presentación. De verdad que a mí por lo menos me ha servido un montón, me han quedado claras hartas cosas. Sí quería comentarles tanto a ustedes como a mis colegas que están conectados que efectivamente con pruebas en mano han disminuido los usos de hemocomponentes, Sí. confirmado por la jefa del Banco de Sangre la semana Sí. pasada cuando fui a invitarla a la charla de la próxima semana con Verónica.
ella me dijo de su boca que efectivamente trasplante hepático ha disminuido el uso de hemocomponentes, por ende, en estos meses que llevamos, que es desde diciembre a la fecha más o menos, con BCM en el pabellón, tenemos pruebas de que sí ha sido de utilidad. Así que por ese lado también súper agradecidas y contentas. Sí les quería preguntar, ¿cómo es el protocolo que ustedes usan actualmente? Primero, me refiero a, en cuanto a, están, por ejemplo, llega un paciente y normalmente toman una muestra al principio, al final o una entre medio, y también qué pasa cuando llega un paciente, por ejemplo, que les sale BCM que ustedes no saben bien qué hemocomponente puede necesitar. ¿Igual solicitan un ROTEM o toman la decisión con la información que entrega BCM? Mira, con la experiencia que hemos tenido con el BCM, Con la Fran, experiencia que hemos ay, tenido Fran, con el BCM, se está repitiendo. se está repitiendo. Anula mi audio, o sea, tu audio. Silénciate. Silénciate. Sí. Silenciada. Ahí. ¿Ahí sí? ¿Me escucháis bien? Ya. Con la experiencia que hemos tenido en la interpretación del BCM desde diciembre a la fecha, nos hemos dado cuenta que por decirte, 80-90% de los casos, los pacientes presentan un ángulo alfa disminuido, por lo tanto partimos siempre con un pool de crioprecipitado, ¿ya? Y ahí ustedes van a darse cuenta en la otra charla que muestra mi colega, el doctor Bastía, que efectivamente el del único hemocomponente que hemos aumentado en nuestro consumo ha sido de los crioprecipitados, ¿ya? Ahora, efectivamente hemos logrado disminuir brutalmente el consumo de plasma principalmente y también la administración de glóbulos rojos. ¿Qué más? Yo igual te quiero aportar algo. Mira, es que hay una cosa, quería mostrar esta, que no sé cómo. Aquí, me salí de- tranquilo. Hay una cosa igual que hay que considerar en el fondo que todas las pruebas viscoelásticas son pruebas hechas para que la utilicen médicos. Y uno cuando ya está metido en algo tan específico como esto, maneja la fisiología y la fisiopatología de cada caso clínico. Por ejemplo, nosotros sabemos que un paciente que se opera de cardiocirugía o que está en circulación extracorpórea lleva uso de heparina, tiene algunas cosas específicas. El del trasplante hepático sabemos que puede estar en un estado protrombótico, pero también sabemos que una de las primeras alteraciones es, como les mostró acá la doctora Zamorano, este déficit de fibrinógeno y hiperfibrinolisis. Entonces, solo por estudio de la cirrosis hepática, sabemos que lo primero que se altera y que casi en el 100% de los pacientes cirróticos va a faltar es fibrinógeno o crioprecipitado. Por eso para nosotros no ha presentado un gran problema. El problema se nos genera al final, cuando el paciente sangró harto, hemos transfundido de todo y no queremos usar plaqueta para que no se trombose la arteria. ¿Ya? Con los otros pacientes pasa más o menos lo mismo. Si tú tienes un politrauma, tú sabes que en el politrauma está todo alterado, está todo disminuido. Entonces, si tú tienes la duda entre pasar, oye, es crioprecipitado o plaqueta, no te vas a dar muchas vueltas y probablemente vas a administrar los dos. Y lo otro, Fran, es que la verdad es que dentro de todo hemos establecido un mini protocolo del paciente que viene de la casa y el paciente de UCI, que son dos escenarios súper distintos. Hemos tenido un porcentaje muy bajo de pacientes de la casa que se complican dentro del pabellón y que efectivamente se presentan con una coagulopatía exacerbada, pero en general el paciente de UCI, que son la falla hepática aguda sobrecrónica o la falla hepática fulminante, que viene intubada con droga vasoactiva, tomamos un BCM al inicio, un BCM al final de la hepatectomía, porque en general sangran y sangran mucho durante la hepatectomía, uno en la reperfusión y otro al final. Entonces terminamos tomando entre 3 o 4 muestras en los pacientes más graves. En el paciente de la casa es distinto. En general, nos quedamos con el basal del paciente. ¿Por qué? Porque además sabemos que si se comporta bien durante la reperfusión y no hace síndrome de reperfusión o rechazo agudo, etc., ese es un hígado que va a empezar a andar muy rápido. Entonces, en realidad es gastar un poco de más viendo un BCM a la salida. Si es que por X motivo la evolución durante la UCI es tórpida, el paciente durante la noche presenta coagulopatía,
nosotros hemos tenido un par de casos donde hemos ido a tomar el BCM a pie de cama al paciente en la UPC. Además, tienen que considerar que estos exámenes son basalmente todos caros, no solo el BCM, Exacto. el ROTEM, el TEC, son todos caros. Entonces, no es una muestra que tú estés tomando a cada rato. Tú tomas una muestra inicial para guiarte. Entre medio tienes otros exámenes, como les mencionábamos, perfil hematológico, TTPK, INR, fibrinógeno, y tomas uno al final de tu reanimación para ver si finalmente lograste llegar a los parámetros que tú buscabas. Si un paciente que sangra entre medio, como dice la doctora Zamorano, evidentemente puedes tomar uno entre medio, pero no es un examen que uno esté tomando cada 5 minutos. Exacto. Me imagino que se aplica también para el resto de los pacientes. Si nos llega un politrauma y lo tenemos disponible, le tomamos uno, bueno, inicialmente reanimamos todo, después de reanimar tomaremos uno para ver qué tan Exacto. reanimado quedó, y si está bien reanimado no tomas más, y si falta reanimar, continúas tu reanimación y después tomas uno final. No es un examen que tengamos que tomarlo cada 5 o 10 minutos, es un examen que igual es caro. Tienes que hacerlo siempre con algún propósito. Sí. Tienes que hacerlo siempre con algún propósito. ¿Qué buscas cuando tomas tu BCM? Buscas O cuando ROTEM, tomas tu decisión. o tombolastograma, lo que sea. Perfecto. Y lo otro que les quería preguntar, y se los pregunto directamente porque me interesa saberlo desde su punto de vista clínico, sobre todo porque ustedes han trabajado con ROTEM y con BCM. Ya, me gustaría saber su experiencia, por lo menos, y cómo las ha apoyado desde que llegó BCM al pabellón de trasplante. ¿Cómo ha sido esta dinámica quizás un poco más distinta, entendiendo que el equipo, si bien lo pueden usar al lado del paciente y todo, versus el tener que llevar la muestra al laboratorio, pero quizás tener mayor información? Entonces quiero saber eso, si les gusta el equipo, les ha sido realmente de apoyo, se les hace fácil, que ya sé que el equipo por sí es fácil, pero me gustaría escucharlo de ustedes, cómo lo encuentran. Mira, Fran, la verdad es que efectivamente ROTEM, como lo mencionamos, nos permite guiar muy específicamente la transfusión. Sin embargo, lo que nos pasaba, y no pocas veces, era la disponibilidad de los reactivos, ¿ya? Entonces, muchas veces nos pasó que teníamos pacientes muy graves con falla hepática fulminante y no contábamos con el reactivo del ROTEM. Entonces, teníamos que hacer la transfusión a ciegas y clínica por el cirujano, ¿ya? Y desde la llegada del BCM ha sido una herramienta muy útil, y yo creo que los 4 anestesiólogos que formamos parte del equipo somos equitativos en eso, en realidad compartimos la opinión. Sabemos sus limitaciones, pero efectivamente nos ha ayudado mucho a guiar también la transfusión. Y algo que el banco de sangre sabe, y tú misma hablaste con la Verito, o sea, nosotros hemos disminuido drásticamente los números de transfusión de hemocomponentes, ¿ya? Y además, el sobretransfundir a un paciente también tiene sus peros, también aumenta la mortalidad postoperatoria. Entonces, la verdad es que hemos logrado mejorar un poco nuestros outcomes de los pacientes al disminuir nuestra transfusión intraoperatoria. Mira, para mí se resume súper simple. El examen tiene que ser pie de cama. No puede depender de que venga el estafeta, me baje la muestra al banco de sangre, porque el paciente se desangró en esos 15 minutos que se demoró en bajar la muestra. Exacto. Tiene que ser pie de cama. Ahora, para que ustedes tengan en consideración, existe un ROTEM pie de cama, que es el ROTEM Sigma, que no tiene tanta disponibilidad y los valores creo que también son bastante altos, ¿ya? Yo creo que la competencia de ustedes real es el ROTEM Sigma, no el Delta del que nosotros hablamos, es BCM versus ROTEM Sigma, que es un ROTEM pie de cama. Es una máquina mucho más grande, no es transportable, no es que yo la pueda mover de pabellón. Tú la dejas en un pabellón fija, pero igual se podría considerar, entre comillas, pie de cama. Pero eso, para reanimar pacientes en el momento, en el agudo, tiene que ser un examen así. Sí. No puede ser que dependas de un montón de cadenas para que se pueda analizar tu examen y te puedan entregar la respuesta. Pueden entregar la respuesta. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Nadie más tiene levantada la mano y no veo preguntas yo en el chat, al menos. Yo igual Bueno, creo que las pueden, bastante. las pueden acumular para el día miércoles. Sí. Ah, Ahí se va a hablar un poco del banco de sangre y de las otras Y cosas. de la experiencia del sótero, un poco con nuestro BCM. Un poco con respecto. De hecho, bueno, ahí yo creo que va a estar súper bueno porque Verónica me confirmó también que ella iba con el doctor Díaz
Así que súper bueno. Súper, genial. Bien. Entonces, ¿estamos, chiquillos, para poder cerrar la presentación y la transmisión? Yo Jenica creo, está levantando la mano, Andújar. no Sí, se o ve. sea, yo solo tenía una pequeña consulta, doctora, con respecto, bueno, ustedes trabajan directamente con los pacientes trasplantados y cuando los pacientes ingresan a pabellón siempre ya vienen con sus exámenes previos y como, entre comillas, preparados para el procedimiento y en el proceso ustedes van controlando cómo va variando, digamos, los distintos factores de la coagulación o el proceso de fibrinolisis, etcétera. ¿Tú dices con Sí. exámenes de laboratorio formales? ¿Sí? Sí. Sí, mira, lo que pasa, como se los mencioné anteriormente respecto al daño hepático crónico, las pruebas estándar de coagulación TTPK y INR, la verdad es que tienen poca validez en el paciente con daño hepático crónico. ¿Por qué? Por todo este nuevo estado de coagulación que se genera. Pero, porque el INR es parte del MEL, que es un score de riesgo, nos habla de la severidad de ese daño hepático crónico, ¿ya? Ahora, efectivamente, nosotros controlamos exámenes de laboratorio formales y pruebas de coagulación posterior a la reperfusión, ¿ya? Ya. Como para aproximarnos cómo va a empezar a andar ese hígado y al final de la cirugía, ¿ya? Muchas veces el del final de la cirugía no alcanzamos a verlo porque no va a estar disponible. Las pruebas de coagulación en el sótero se demoran aproximadamente 1 hora, 90 minutos, Sí. ¿ya? Entonces, Entonces, en general ya hemos entregado al paciente a la UCI, pero guiarnos por el INR inicial, la verdad es que no lo hacemos, sino que nos aproxima a lo grave que está el paciente. perfecto. Pero sí llegan los pacientes con todo tomado. Todo tomado. Hemograma, función renal, Sí. llega todo tomado. Nosotros podemos repetir en pabellón si queremos y a la entrada, cuando ponemos la línea arterial, tomamos un BCM por Exacto. protocolo. Y una ISTAT. Ah, ya. Eso los ¿Ya? tomamos Si el siempre. paciente entra, lo dormimos en línea arterial, BCM, y el resto de los exámenes los trae desde antes tomados. Efectivamente. Perfecto. Ya. Muchas gracias, doctora. Estaríamos, yo creo, chiquillos. Sí, muchas gracias por el tiempo y por las explicaciones. Creo que No, estuvieron bastante bien y entendibles. No sé si alguien más quiere decir nada, si no, sinceramente agradecemos nuevamente su disposición y simpatía para poder transmitir esta información, que igual es un poquito densa. Sí, es un poquito densa súper. y tratamos de hacerlo lo más simple posible. Nosotros sabíamos que esta presentación iba dirigida a la fuerza de ventas de Alatella, así que básicamente para poder como resumirle un poco lo de la coagulación y aproximarnos al escenario de nosotros que es el trasplante hepático, po. Ya, así que agradecemos la audiencia, las preguntas y bueno, nos estaremos viendo el día miércoles.